Inixtlin Yorot, compañeros. Mi nombre es Jazmín Sánchez Pérez, soy especialista ritual en medicina tradicional indígena y bienvenidos a su canal, Herencias de una Chamana. Quiero empezar a meter en este canal acerca de las tradiciones en México, sobre todo porque las tradiciones van a tener muchas raíces prehispánicas. Y claro, muchas de ellas van a estar arraigadas ahorita a lo que sería la religión católica, pero va a ser muy importante que entendamos que estas tradiciones eran la forma en la que las primeras comunidades prehispánicas hicieron los primeros pactos con las fuerzas de la naturaleza más importantes. ¿Sí? Por lo tanto, me gustaría hablarles de una tradición que se festejó hace una semana y posiblemente sea un poco tarde para este video. Sin embargo, yo quería vivir en primera instancia esta tradición y sobre todo cómo los pueblos indígenas la vivían. En particular, yo fui a un pueblo indígena aquí en Morelos y en específico en Temisco, que se llama Coentepec, que todavía es un pueblo con raíces muy profundas indígenas, sobre todo porque la gran parte de su población habla náhuatl. Y bueno, les vengo a contar la experiencia y la razón de ser de este festejo, que sería el 28 de septiembre, el día de San Miguel Arcángel. Es parte de ser mexicanos que nos jactemos mucho de nuestras tradiciones, pero creo que va a ser muy importante que entendamos de dónde nacen estas tradiciones y por qué es importante mantenerlas. Hace unos videos yo les hablé de esta ciencia primogénita, la primera vez que las comunidades empezaron a relacionarse con las fuerzas de la naturaleza, con los dioses, y de estas relaciones nacen estos pactos a niveles comunidad muy grandes, tanto que el Imperio Mexica tenía muy en claro a lo largo del año, a lo largo del ciclo, a lo largo del calendario azteca, qué tradiciones, qué fiestas y qué rituales debían hacerse correspondientes a los dioses que entraban en ese tiempo. De los más importantes van a estar la relación que tenían las comunidades con los dioses del clima. Creo que entendemos que el clima va a ser muy importante, ya que en estas poblaciones donde la agricultura dependía del temporal, la entrada y la salida de la temporada de lluvias va a ser fundamental para la supervivencia. De manera que si la lluvia no entraba a tiempo, podían las poblaciones quedarse completamente sin comida, y esto podía ser catastrófico. A lo largo de las fuerzas de la naturaleza relacionadas con el clima, vamos a tener diferentes dioses, sobre todo en el panteón azteca. Vamos a tener, por ejemplo, a Hécat, una advocación de Quetzalcóatl, el dios de los vientos, y también vamos a tener como principal regente a Tlaloc, el dios de las tormentas. Tlaloc es muy importante porque la tormenta fue una de las fuerzas de la naturaleza con la que tuvieron que contender los primeros organismos y, claro, los primeros humanos. Y la relación con Tlaloc se puede ver desde etapas muy tempranas de las culturas mesoamericanas. Por ejemplo, aquí en Chalcatzingo hay una piedra donde se representa al Señor de las Tormentas, que data un poquito después de los Olmecas. Y entonces estas relaciones fueron fundamentales para que las civilizaciones se pudieran establecer. Aquella persona que se dedicaba a relacionarse con el dios de las tormentas, con Tlaloc, se les llama ahora temporaleros o graniceros, que era el chamán que se especializaba en los rituales necesarios para la entrada y la salida de la época de lluvias. ¿Qué pasa ahorita con el Señor de las Tormentas? ¿Quién es Tlaloc en la actualidad? A la llegada de los españoles entraron diferentes formas y los indígenas adoptaron a uno de los personajes muy característicos de la religión católica para hacer la nueva representación de Tlaloc. Creo que lo eligieron específicamente por sus características que eran muy similares a lo que sería el dios de las tormentas. Este personaje va a ser San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel es aquel arcángel más poderoso y es aquel que se parece a Dios. Esta característica en particular se asemeja a Tlaloc porque Tlaloc es una de las fuerzas primitivas más importantes, posiblemente de las primeras que nacieron al momento de la creación de la Tierra, y por lo tanto va a ser muy cercana a la fuerza primordial de los dioses, que es este primer fuego, por ejemplo. Tlaloc va a ser muy particular porque va a ser una entidad muy importante y pareciera ser que muy dual.
en el sentido de que podía traer muchas catástrofes, como una inundación o una sequía, pero también va a ser vital ya que representa la misma vida, la fertilidad, la capacidad de que con el agua crezcan cosas en la tierra. Y era tan importante que el templo mayor está dedicado la mitad hacia Tlaloc como representación de la vida y la otra mitad a Huitzilopochtli como la representación de la muerte. Y San Miguel Arcángel, con esta espada, por ejemplo, y en este sentido de ser uno de los arcángeles más poderosos, aquel que pudo combatir contra el mal, tiene este aspecto de ser muy estricto y muy rudo. Vamos a tener analogías de otros dioses con estas características. Por ejemplo, tenemos a Zeus, un dios sumamente temperamental, un dios que dio mucha vida y en donde el trueno era una de sus principales armas. Vamos a tener en la cultura nórdica a Thor como también uno de los dioses más importantes, en donde también blandía los rayos como arma. Y en la cultura japonesa vamos a tener a Susanoo, un dios característico por ser temperamental, que también utilizaba los rayos como arma. Y entonces esta figura se repite a lo largo de las culturas y va a ser San Miguel Arcángel el arquetipo más parecido a Tlaloc y del cual las culturas van a adoptar como su nueva forma. ¿Cómo se celebra entonces el Día de San Miguel Arcángel? Aquí en Morelos, la tradición cuenta que el 28 de septiembre bajan los aires. Los aires es el nombre que adoptan todas estas fuerzas espirituales, energéticas, relacionadas con el clima. Los aires pueden ser muy malos en el sentido de que te podían enfermar, podían acabar con tus cosechas, pero también se entiende que estos daban la vida y que si tú los ofrendabas y los mantenías bien, podían ser muy benéficos para ti. Entonces, el 28 de septiembre bajan los aires, que también dicen por ahí que baja el diablo, y tú tienes que tener en tu casa una flor de pericón. Esta flor de pericón, en forma de cruz, va a ser la ofrenda en donde tú la pones en tu casa o la puedes poner en tu coche o la puedes poner en las 4 esquinas de tus hectáreas de maíz para que los aires no acaben con estos. De manera que cuando ven la flor de pericón, se comen a la flor en vez de comerse todo lo demás y de esta manera tú te proteges contra ellos. Esta fiesta principalmente se celebra en lugares altos, muy cerca de las montañas. De los principales exponentes está el norte de Morelos, sobre todo los pueblos cercanos al Popocatépetl, a Don Goyo, como lo es Tetela de Volcán, pero también vamos a tener lugares como Tepoztlán, por ejemplo. Cuernavaca también tiene una iglesia dedicada a San Miguel Arcángel, y otros pueblos cerca de montañas como lo es, por ejemplo, Coentepec, que justamente es un pueblo indígena que está encima de una montaña. El ritual indígena consiste en que para esta temporada tú ya tienes la primera cosecha de maíz, es decir, tus primeros frutos de todo lo que sería el ciclo agrícola. Recolectas estos maíces y los vamos a poner en el patio a mediodía junto con una cruz grande de pericón. De manera que la ofrenda del maíz y los otros frutos que recolectes como calabaza o como frijol van a ser la ofrenda hacia los aires junto con la flor de pericón. Tú los dejas unas horas y posteriormente esos maíces se tienen que repartir entre la familia a lo largo del 28 y 29 de septiembre. ¿Por qué la flor de pericón? La flor de pericón va a ser muy especial en esta época y creo que fue la representación y la flor adecuada como ofrenda, ya que su tiempo de florecimiento justamente es al final de la época de lluvias. Se necesita mucha lluvia para que esta flor crezca en los campos, casi siempre crece como hierba, que de hecho me comentaron los señores que nos abrieron sus puertas que cada vez crece menos esta flor. Y así como la flor de cempasúchil es la flor característica de Día de Muertos, el pericón va a ser la flor principal en esta época, que justamente se coordina con el equinoccio de otoño, en donde se deja el verano atrás y llega el otoño. El otoño es la recolección de todos los frutos. Estamos en el rumbo del poniente, el rumbo del dar. Y lo primero que se tiene que dar es justamente en agradecimiento a la tierra por los frutos que se obtuvieron. ¿Para qué sirve este ritual? Este ritual, su función principal es despedir las lluvias. Si las lluvias continúan sobre el mes de octubre, es posible que éstas echen a perder
todos los frutos, todo el maíz, toda la calabaza, todos los chayotes, todo lo que se cultive a un exceso de agua puede echarse a perder. Por lo cual es importante para el ciclo agrícola que terminen en cierto momento. Y entonces este ritual tiene la función de pedir a la lluvia que cese. Al momento yo de encontrarme con el señor Don Juan, que fue la persona de Coentepec que nos recibió, me pareció muy importante preguntarle si él creía que funcionaba, y lo que él dijo fue que estas son sus raíces. Porque justamente ese día, 28 y 29 de septiembre, fue un día donde llovió mucho en todo Morelos. Era impresionante ver que todo estaba lleno de nubes. Esto es muy raro en Morelos, chicos. Morelos es un lugar con un clima muy bonito, y tener días completamente nublados o días en donde llueva todo el día es muy extraño. Y entonces le preguntábamos, pero don Juan, ¿usted cree que funcionó? Porque está lloviendo, y llovió, aunque no a cántaros, sí era una lluvia constante. Y él nos dijo, pues es que se está despidiendo. 3. Me ha tocado ver rituales de temporaleros en donde es impresionante que después de hacerse el ritual empieza a llover o cesa la lluvia. Lo importante aquí a nivel comunidad es que tantas personas realizan este ritual. Entre más personas lo realicen, más efectividad tiene el ritual. Y entre más poderoso sea el temporalero, claramente más efectividad tiene. La problemática es que es una de las tradiciones que se está perdiendo. Y no solo se está perdiendo el ritual completo, porque por ejemplo en Temisco, al menos en donde yo vivo, sí compramos las flores de pericón y sí las ponemos, pero no hacemos el ritual del maíz, en donde se pone el maíz a la intemperie y esperas justamente a que los aires bajen y se lo coman. Y entonces esta pérdida del ritual completo pues puede hacer que sea menos funcional. Una vez terminado este ritual, que es aquel que parte por el equinoccio de otoño, sigue la temporada de recolecta. Y vamos a tener fiestas importantes a lo largo de esta temporada de recolecta, que va a terminar con el Miquixtli, que es la fecha de Día de Muertos, todo lo que sería el mes de octubre. Y por ejemplo, el tercer domingo de octubre vamos a tener que en algunos pueblos se va a hacer la fiesta de la siembra. En específico, en Tetelcingo se realiza una fiesta muy importante, posiblemente de las más importantes en Cuautla, que es justamente en agradecimiento para la siembra, en donde todos los mejores frutos de cada agricultor van a ser colectados y van a ser entregados como ofrenda en dos iglesias principales, que van a ser las advocaciones de las deidades de la tierra, en específico también las deidades del maíz, de la calabaza, del frijol, en agradecimiento por todo lo habido o lo no habido en el año. Yo les comento todo esto para que también como morelenses, o si me están viendo de otras partes, empecemos a practicar lo que sería esta tradición del 28 de septiembre, Día de San Miguel Arcángel, para que conforme más gente lo haga, tenga más efecto y más poder el ritual, pero también en relación a estos primeros pactos que realizaron nuestras raíces, nuestras comunidades prehispánicas, y para que esta tradición no se pierda. Si queremos conservar nuestra identidad como mexicanos, es muy importante que participemos activamente para conservar estas tradiciones. Aún estemos peleadísimos con la religión católica. Creo que es entendible que sí estamos peleados con ciertas formas y ciertas actitudes de la iglesia. Sin embargo, no demerita la raíz y la profundidad que tiene esta tradición. Si tienen alguna duda, algún comentario, yo estoy aquí para servirles. Yo les dejo esta información a ustedes para que la aprovechen, para que la difundan, y yo los estaré viendo en el próximo video.